No, mujeres, gracias a Lina y mujeres, la verdad es que para mí personalmente estos son espacios que me nutren y que me dan la posibilidad de encontrarme con otras formas de construir juntas y eso es lo más rico que puedo tener para seguir haciendo el trabajo que hago para Limpal. Pero quisiera decirles que para nosotras como organización, este tipo de procesos que venimos desarrollando con ustedes en esta segunda versión de Las Mujeres Transformamos, pero también en todo el proceso que llevamos desde hace ya casi 22 años, en octubre el IMPAL cumple 22 años, trabajando con las mujeres en diferentes territorios, pues nos ha venido dejando unos aprendizajes muy importantes que cada vez más somos capaces de entender y replicar muchos de los conocimientos y las experiencias que nos llegan a nosotras como organización a través de las voces de ustedes, de quienes participan en estos ejercicios de empoderamiento y en estos ejercicios de acompañarnos y de construir colectivamente. Estamos en esta conmemoración en este cierre de la clausura de la escuela, también en el marco de la conmemoración de las mujeres afrolatinas, de las mujeres negras, palenqueras. Es una conmemoración que para nosotras es muy importante, no solamente por un día más en el calendario que, bueno, nos toca en medio de esta pandemia, sino también porque nos permite reconocer la diversidad de las mujeres que somos, ¿no? Nos permite reconocer esa sabiduría que hay en cada una, la sabiduría de los pueblos negros, de las mujeres negras, las sabidurías ancestrales que sin duda son las que han posibilitado que las mujeres también construyamos un camino distinto y un camino que no responda a lo que se supone que debemos ser las mujeres. Cada una de ustedes es la muestra de ese proceso, cada una de ustedes hace en su día a día y en su quehacer cotidiano, familiar, amoroso, pero también en cómo se construyen como sujetos mujeres, hace que estas luchas valgan la pena. Y realmente queremos hoy darles las gracias por permitirnos crecer de mano de ustedes y decirles que sin ustedes el proceso de limpar en los territorios estaría vacío, que son ustedes las que nutren y llenan todo esto que hacemos y todo el trabajo que nosotras hacemos desde acá y desde los otros territorios en donde estamos es gracias a ese impulso que ustedes nos dan, a esa fuerza que nos dan para que incluso en medio de la pandemia hayamos sido capaces de hacer una escuela virtual cuando muchas de ustedes no están acostumbradas a los medios virtuales y tomaron el riesgo, tomaron ese impulso y esas ganas y creo que nosotras todas hemos aprendido un montón de esta escuela y de esta virtualidad. Creo que vamos a salir de este proceso con muchas más herramientas y capacidades para hacer mejor todo lo que hacemos y bueno, ya vamos a saber manejar mejor las plataformas virtuales, así que ya nos vamos a poder encontrar también por acá en otros momentos y hay que sacarle también el buen provecho a este momento y uno de esos es que hemos ganado en capacidades. Así que cerrar la escuela en medio de esta situación de COVID es aún más virtuoso para todas. Creo que el compromiso de ustedes ha sido inigualable de estar ahí conectadas en el chat, en los grupos. Yo no estoy ahí, pero yo sé lo que pasa y sé que han estado haciendo llamadas grupales para enterarse de qué pasa, sé todos los recursos que han tenido que usar para eso y en ese caso quiero también agradecerle mucho a Adriana y a Lina que se han tomado esto como suyo desde el primer momento y que han hecho que, bueno, buscar todas estas herramientas para que podamos hacer lo que mejor sabemos hacer las mujeres, que es sobreponernos a las adversidades y tomarnos el frente y poner el pecho para hacer unas cosas muy bonitas y muy transformadoras. Así que agradecerles, por supuesto agradecer la complicidad de la Universidad de Cartagena que siempre nos apoya en estos dos ciclos, nos ha apoyado, esperamos seguir haciéndolo con ellas, de la mano de ellas. Y también agradecerle, obviamente, a Cecilia que nos acompañe y agradecerle
mucho la iniciativa que tuvo para impulsar este ciclo del año pasado. Ella sabe que fue una propuesta de ella, escuchando las voces de las mujeres y que ahora se hace realidad en su segundo ciclo y que esperamos que perdure por muchos más años. Así que agradecerles a todos por el papel que tienen en este ciclo de la escuela y esperamos que el próximo año también podamos continuar con este proceso de fortalecimiento. Decirles que las admiro mucho, que tienen un lugar muy especial dentro del trabajo que el IMPAL hace en Colombia y que esperamos que cada una de ustedes tenga muchas experiencias más como estas que les fortalezca individual y colectivamente. Muchas gracias, Diana. De verdad que sí, con esas palabras tan sentidas y tan hermosas. Adri, la profesora Carmenza tiene una intervención, creo que no pudo venir, tiene una dificultad, su mamá en estos momentos está delicadita de salud, pero nos mandó un video y vamos a escucharlo. Bueno, de parte de la profesora Carmenza les extiende un caluroso saludo a todas, también que las ama, que las extraña. Ustedes saben lo afectuosa que también es la profe y ha estado también al tanto de todo el proceso, de todo lo que desarrollamos durante la escuela. Ella también ha sido un apoyo fundamental a través de la Universidad de Cartagena y bueno, ha sido también una aliada, una compañera en medio de todo el proceso. Lastimosamente no nos pueden acompañar el día de hoy, tiene una situación complicada a nivel familiar. Sin embargo, todos los ánimos y nos manda todo el amor para que se desarrolle exitosamente la clausura. Entonces, siendo así, damos paso, continuamos con la agenda, con el conversatorio en el marco del Día de la Mujer Afrocolombiana, Afrocaribeña y de la Diáspora, que vamos a tener como moderadora de este encuentro a Alina Mendoza, la docente Estela Simancas, Lady Pernet y Génesis Gutiérrez, que ya nos acompañan en la sala. Adelante, Alina. Bueno, muchas gracias, Adri, por esa introducción. Como decía Adri, y reiteramos, hoy es la clausura del segundo ciclo de la Escuela Feminista Las Mujeres Transformamos 2, liderada por Limpal y articulada con la Universidad de Cartagena, con el apoyo de la Red Solidaria de Trabajo Social también de la Universidad de Cartagena y las diferentes organizaciones que a través de las mujeres están vinculadas a la Escuela Feminista. Hoy agradecemos todo ese trabajo conjunto, igualmente a las mujeres que nos acompañan hoy, a las 3 conferencistas que están aquí, que también, aparte de que hacen parte de diferentes espacios, también hacen parte de la mesa del movimiento de mujeres, que también a través de ellas está representada en ese espacio, haciendo fuerzas también por fortalecer todos los procesos de lucha de las mujeres afro en Colombia y en el mundo. En este marco, hoy desarrollamos el conversatorio Logros y Desafíos de las Mujeres Afrodescendientes en Colombia, en conmemoración del Día de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. El eje central de esta conmemoración es la lucha por la inclusión, por la justicia e igualdad para las mujeres afrodescendientes en Colombia, el Caribe y el mundo. Asimismo, la lucha por la reivindicación y la visibilización de la mujer afro y todo su aporte cultural y social. Una lucha marcada por la incidencia para el cambio y transformación estructural de la discriminación racial, la violencia, el sexismo, la exclusión, la pobreza y la migración. Entonces, como decía Adri, se encuentran aquí 3 mujeres maravillosas que nos van a acompañar en este conversatorio, donde queremos escuchar toda su experiencia, todo lo que han venido trabajando, todos sus legados. Queremos escucharlo, pero también queremos que las mujeres que hacen parte de la escuela también puedan adquirir esas mismas experiencias que tienen ellas para que sigan multiplicando este trabajo que ya desarrollan en sus diferentes espacios, en sus diferentes comunidades. Ellas son Estela Simanca, historiadora, coordinadora de la Maestría en Estudios Afrocolombianos, Lady Pernet, también investigadora en interculturalidad, quien tiene a su cargo la Secretaría Técnica de la Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar y hace parte del CINEP. Génesis Gutiérrez, una joven que es enlace nacional para la región Caribe de la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Estas 3 hermosas mujeres nos acompañan hoy y nos van a ilustrar y nos van a guiar en un conversatorio con 3 preguntas que tenemos para ellas. La intención es que nos respondan todas las 3 preguntas. Vamos a comenzar por Estela Simanca. La pregunta está enmarcada un poco en los logros, desafíos de las mujeres afrodescendientes y negras en Colombia. La pregunta va para las 3.
Estela, activa el micrófono. Lo primero con lo que quiero comenzar es por las múltiples contradicciones en el contexto internacional y sobre todo en nuestra región de América Latina y en el Caribe en la que me paro yo como mujer negra y de la periferia, a pesar de los logros alcanzados en los procesos de profesionalización en una universidad pública. Creo que hay una serie de contradicciones en el panorama mundial y particularmente en la región en la que nos ha tocado. El micrófono, Estela. Estela, el micrófono. No se escucha. Estela, el micrófono se te cerró. No sé por qué se apaga, porque no hago nada para apagar. Entonces son muchas las contradicciones, como decía, en el panorama nuestro y por un lado están las conquistas y derechos que hemos alcanzado en términos de ciudadanía obtenida en los últimos años, pero por el otro lado está la profundización de la pobreza y de las crisis políticas y económicas que atraviesan las corporalidades de las mujeres negras en términos de sus diversidades y que ponen en peligro también la vida de las lideresas que se enfrentan a hacerle reto a la pobreza, las dinámicas de despojo, de territorialización, y en la que el despojo implica también una dinámica de violencia sobre su propio cuerpo como parte del territorio. Entonces, creo que esa es como la gran contradicción que tenemos y que se consolida en la región como un centro, la región latinoamericana y particularmente el Caribe, como un centro de aguda desigualdad. El otro gran reto es integrar propuestas para el desarrollo con equidad y integrar en este proceso efectivamente a las mujeres negras y afrocaribeñas en plural. Es necesario que podamos profundizar el análisis de las diversas formas de discriminación, de las diversas formas de discriminación y el racismo estructural como sistema existente todavía o enquistadas, anquilosadas todavía fuertemente en el Caribe, aunque no lo nombramos porque esa es la mayor dificultad que tenemos, no lo nombramos. Y reitero, eso contrasta con esos discursos oficialistas en los marcos de las políticas públicas de igualdad, democracia y equidad que promueven los estados nacionales en los cuales estamos insertos y donde el concepto de ciudadanía habría que interrumpirlo a través de la presencia todavía de dinámicas de desigualdad de género, raza y clase. Es decir, hay unos patrones de jerarquización definidos históricamente que todavía deben interpelarnos en términos de esos posicionamientos desde los diversos escenarios en los cuales actuamos, y a esas categorías a las cuales me refiero son género, clase y raza, que producen exclusiones profundas en las regiones en las que habitamos, de tal manera que las luchas que se apuestan desde el feminismo y que implican el antirracismo, el anticolonialismo, implican que ciertas cuestiones vinculadas, que aparentemente históricamente estuvieron vinculadas, lo digo como historiadora, en la interpretación que se hizo desde la historia desde abajo y de las sujetas subalternas, en la que entran fundamentalmente las corporalidades de las mujeres negras empobrecidas, racializadas históricamente. Esas cuestiones vinculadas a la esfera de lo privado que ya empiezan a inundar la esfera de lo público en términos del posicionamiento de los movimientos y las organizaciones de base que han expuesto la sexualidad, la violencia de género y el trabajo doméstico y las lógicas de despojo en el territorio, donde en el propio territorio el cuerpo también hace parte de esas lógicas agresivas y violentas, se traten también como aspectos políticos. Creo que falta politizar aún más, aun cuando las organizaciones están haciendo mayormente ese trabajo, y de hecho también desde lo teórico, desde el feminismo decolonial, antirracista, se vienen haciendo también estas luchas.
para pasar del marco del derecho y de las políticas de identidad a realmente atacar las cuestiones cotidianas y convertirlas en demandas ubicadas en el centro de la esfera pública. Es importante que estén en la agenda pública. Y para terminar, en cuanto a los liderazgos, me parece compleja esta pregunta por los múltiples niveles en los que se da el liderazgo al ser mujeres diversas, tanto en lo académico, desde las organizaciones comunitarias de base y en las interseccionalidades que han venido siendo muy mínimas, pero que han avanzado en ese sentido en el Caribe colombiano. Y creo que, y una muestra de eso fue la mesa, la mesa del Movimiento Social de Mujeres, lo que viene haciendo también Funzaret, y creo que una de las situaciones más difíciles a las cuales nos enfrentamos es la negación de estas múltiples maneras en las cuales nos construimos como mujeres diversas. Y reflexionar en qué medida podemos establecer las interseccionalidades desde las cuales podamos manifestar nuestras voces sin tener que ponernos en lugar de, poner la voz de unas organizaciones o la voz académica por encima de las otras. Pienso que ese es el trabajo que más falta realizar en términos de liderazgo, establecer las articulaciones y las interseccionalidades necesarias con los procesos comunitarios. Creo que se ha avanzado también un poco en ese sentido, y reconocer que tampoco, cuando hablamos ya de empoderamiento político, no parto de la noción de la política en el sentido tradicional, sino en términos de el empoderamiento y de las capacidades de agencia que desde los diversos territorios, desde los diversos espacios, las mujeres en términos de sus construcciones también diversas y de sus caminos diversos, pueden agenciar también la crítica a las dinámicas de desarrollo, las críticas al sistema capitalista que ejerce sobre ellas dinámicas cada vez más violentas y que vienen de un continuo de violencia producto de la colonialidad que no debemos dejar de reconocer cuando hablamos de estos informes que ahorita se están construyendo o se vienen construyendo desde el Comité de Reparación Nacional hasta el Centro de Memoria, la Comisión de la Verdad, pero también por las propias organizaciones. Creo que el lugar más incómodo es pretender limitar la acción política de las mujeres, esa visión política tradicional en términos de la representatividad, cuando también lo político implica poner estos temas de los que hablaba en la agenda pública desde la actuación de las organizaciones y desde las actuaciones también que la academia o el debate que la academia viene planteando en ese sentido. Creo que lo que falta es mayor interseccionalidad. Hemos hablado siempre de esas reflexiones, de esas implicaciones, pero creo que tenemos que avanzar mucho más hacia ello, trascender de las políticas de identidad que fueron fundamentales en términos de conquistas de discriminación afirmativa, pero creo que falta más trabajar en la interseccionalidad y las lógicas de despojos que pasan también por un tema de empobrecimiento económico de unas corporalidades que también tienen derecho a manifestarse a través de las organizaciones que vienen planteando, por ejemplo, desde la economía del cuidado, pero también de aquellas mujeres que están siendo sometidas a un mayor empobrecimiento y a unas lógicas de despojo con su propio cuerpo a través de las políticas agresivas del turismo, por ejemplo, en Cartagena, donde inclusive la negridad ya es objeto también de mercantilización en términos de estas corporalidades de nuestras mujeres negras en los espacios públicos donde se les asume como un no lugar y desde ese no lugar su cuerpo es mercantilizable. Entonces eso era pues lo que de alguna forma quería señalar. Gracias, Estela, por esos aportes. Le pedimos a Lady Laura Pernell la misma pregunta para ella. Bien, bueno, primero agradecerles la invitación. Alina me ha dicho que tengo 5 minutos, así que voy a intentar usarlo bastante bien. He traído como algunas ideas anotadas
con el fin de hacer buen uso de ese tiempo. Comparto muchos de los planteamientos que ha presentado Estela. Para mí, yo desde mi propia experiencia, creo que desde la cercanía con mi padre, un hombre sindicalista, tempranamente empecé a entender como esa posición de clase, y luego al ingresar a la universidad entendí un poco la posición de género, pero también esa aproximación en su momento al feminismo, yo creo que fue desde un feminismo muy blanco. En ese sentido, yo creo que un logro importante de muchas mujeres negras desde el activismo y desde la academia ha sido poner en evidencia como una perspectiva analítica y política las posiciones de frontera que ocupamos las mujeres negras, ¿no? Que no solo somos mujeres, sino mujeres negras, mujeres racializadas, muchas de nosotras precarizadas, otras tantas víctimas del conflicto, empobrecidas, en fin, ocupamos múltiples posiciones, de manera que el género resulta una categoría insuficiente para explicar toda nuestra experiencia. Entonces yo creo que las mujeres racializadas, las mujeres negras han venido insistiendo en eso, y me parece verdaderamente importante para una agenda política. Pero en ese mismo sentido, como lo planteaba Estela, creo que un reto sigue siendo seguir posicionando esas lecturas de las desigualdades desde la imbricación de opresiones. Yo creo que hemos avanzado en eso, pero nos sigue faltando, y nos sigue faltando al interior de nuestras organizaciones, nos sigue faltando en la ciudad. Si ustedes leen el plan de desarrollo Salvemos, yo sigo creyendo que Salvemos Juntos, que además faltó Juntas, a Cartagena, hay una lectura poblacional que termina siendo muy fragmentada y tampoco permite leer estas imbricaciones. Pero creo que además esa lectura desde la imbricación de opresiones es importante para construir un plan de vida o una noción de buen vivir que no dé lugar a reproducir ningún tipo de relación de opresión. Porque a veces avanzamos hacia planes de vida o agendas políticas donde las categorías siguen jerarquizadas, ¿no? Y le apostamos a unas reivindicaciones étnico-raciales, pero siguen reproduciéndose opresiones de género u opresiones generacionales. Entonces yo creo que esa idea de buen vivir que podamos construir colectivamente tendrá que hacer un compromiso verdaderamente antisistémico, en lo que no siento que todavía nos falta, y eso implica también avanzar a políticas no solo de reconocimiento, sino de redistribución. Yo también he venido insistiendo que está bien reconocernos mujeres negras, experimentar un sentimiento de orgullo que es políticamente muy válido frente a nuestra negritud, pero eso también es insuficiente cuando estamos muriendo de hambre. Eso va a implicar comprometernos con la redistribución y no solo con el reconocimiento. Quiero hacer otras anotaciones en el tiempo que me quede, y no quiero que se me interprete de una posición victimista, sino de poner en evidencia como toda esa matriz de dominación, y me quiero situar en Cartagena. Cartagena es una ciudad que ha sido planeada, y su idea de desarrollo también se ha soportado en la segregación racial. Y yo creo que eso hay que tenerlo muy claro nosotras aquí como mujeres negras. Esa idea de economía, esa idea de progreso en la que se ha soportado esta ciudad es tremendamente racista, y eso no podemos perderlo de vista. Eso ha implicado lo que dice Estela, que muchas poblaciones negras hayan sido despojadas, y que ahora, después de despojadas, entran a la economía turística para que su diferencia sea consumida. Ahora pues me referiré un poco a ello. Entonces, creo que el turismo en Cartagena se ha soportado en intervenir sectores populares habitados por población negra. Quizás el caso que más recordamos es el Semaní, pero Estela, que está aquí, en algún momento nos podrá ampliar más sobre los casos de Pekín, Pueblo Nuevo, Boquetillo, alrededor de las murallas, que fueron despojados, forzados a movilizarse a las periferias, precarizadas, porque habitaban geografías de interés para el proyecto turístico. Yo creo que nosotras como mujeres debemos tener eso muy, muy, muy presente. Entonces, habitábamos allí, ¿cierto? Y ahora se nos despoja, y entramos ahora, como decía Estela, a ser usada nuestra diferencia para acumulación de capital turístico. Aquí me refiero a algo que también vamos a tener un conversatorio con Estela, aprovecho para invitar también a eso, porque lo que aquí, Adriana me lo permite, no sé, es que
en el marco del multiculturalismo, el multiculturalismo es una gran trampa, yo creo que también eso hay que ponerlo en la discusión, porque al final habla solo de reconocimiento, todos pues somos diferentes, pero no se compromete de manera radical con la eliminación de las desigualdades. Entonces, el multiculturalismo también ha promovido un turismo multicultural, y la idea de ese turismo multicultural es que se fomenta en la experiencia, ¿no? Y experimentar con la diferencia, con lo diferente, y allí los cuerpos racializados y de las mujeres racializadas entran a ser una diferencia que se consume. Es lo que un poco la afro-norteamericana Bell Hooks habla de devorar al otro, en este caso devorar a la otra. Y lo que decía un poco Estela también de esa postura sexualizada o hipersexualizada, pero que creo que también que esa sexualización de las mujeres negras en espacios como el centro también es muy criminalizada. Entonces no creo que sea una sexualización desde el derecho al placer, sino un placer que entra en esas lógicas de consumo y en esas lógicas de acumulación. Yo creo que eso es muy importante. Lo quiero situar acá como uno de los retos, situar el racismo en esta ciudad, porque no se nombra, no se quiere reconocer y no se reconoce, insisto, que el modelo de desarrollo de Cartagena es racista, heteropatriarcal y clasista, y que ahora está usando los cuerpos de las mujeres negras para acumular capital en esa economía turística. Quiero contarles varias, ¿ya puedo compartir pantalla? Adri. Así es, Lady, está habilitada la función. Ay, pero no sé cómo usar esto. Ahí me ven. Sí. ¿Pueden ver esta imagen? Sí, claro. Entonces, si se fijan, esta es una convocatoria laboral, ¿no? En un restaurante dice, eres afro, piel canela y buscas trabajo, esta es tu oportunidad. Entonces, aquí es que ya hay un criterio de selección que en apariencia no, están buscando mujeres negras y hay un criterio de inclusión, tengo también problemas con la palabra inclusión, y las mujeres están siendo incluidas. No, aquí yo creo que hay un tremendo problema porque las mujeres negras estamos siendo obligadas a vivir de nuestra negritud o a vivir de nuestra identidad, insisto, comercializada. Esto es un caso, yo una vez estuve en Crazy Salsa y le he contado mucho, las mujeres eran en apariencia mesera, mujeres negras, ¿no? Mujeres que antes eran obligadas a laciarse, ahora son contratadas con los crespos porque eso es lo que vende ahora, es una imagen de exportación. Entonces, entre mesa y mesa no llevaba solo tragos, iba bailando e invitando a bailar. Entonces, esos atributos de lo negro asociados al buen bailar, al sabor, ahora se vuelven criterios para contratar. Eso que es identitario ahora se vuelve parte de la economía laboral, pero una economía laboral, insisto, que se fundamenta en que vendas tu identidad. Estamos obligadas entonces, no sé cómo dejar de compartir pantalla. Bueno, pero seguiré desde ahí. Estamos obligadas entonces a trabajar desde nuestra negritud. A mí me sigue pareciendo que eso es un reto importante para revisar. Creo que también la defensa de los territorios, como lo decía Estela, necesito asesoría aquí. Adri, ¿le puedes colaborar Ahí, ya dejé de compartir pantalla. Ya. Sí, listo. Creo que para terminar rápido esta pregunta, no quiero pasar sin anotar lo de la defensa de los territorios, es algo que como la mesa también nos viene incomodando mucho. Las mujeres negras racializadas, pues habitamos muchos sectores que siguen siendo de interés para una industria inmobiliaria, sobre la Ciénaga de la Virgen, por ejemplo, ya no solo el centro, es que esto se expande cada vez más, y parte de esa industria inmobiliaria lo que vende es una idea de consumo paisajístico, no es una idea de conservación ambiental. Mucho mangle se ha talado en esos proyectos. Ahí es una idea de consumo visual, porque lo inmobiliario y lo turístico se soporta también en esa idea de belleza visual que puede ser consumida. Y muchas mujeres vivimos en esa zona, creo que seguimos estando en riesgo de ser despojadas también allí. Los procesos de reubicación en nombre de una mejora de la calidad de vida, cuando la dignidad siempre ha sido pospuesta en esos territorios que hemos habitado, se promete hacia zonas periféricas de la ciudad. Yo soy de las que piensa que las reubicaciones en esta ciudad son estrategias de segregación socio-racial. Siempre estamos siendo reubicadas hacia zonas periféricas, se rompen también
redes familiares y sociales. Las redes familiares y sociales han sido un soporte importante para nosotras y por supuesto esos proyectos de reubicación no se comprometen con eso. Entonces yo creo que quiero hacer la alerta allí y reconocer en términos de logro también muchas organizaciones locales que han venido claramente apostándole a esa defensa territorial. Aquí hay varias de esas organizaciones, FUNSARE, pues Limpal, en fin, La Mesa, y creo que es importante que cuando hablemos de mujeres hablemos del cuerpo tierra, del cuerpo como primer territorio y del cuerpo tierra, y que eso también implique debate sobre el uso del suelo, etc. Dejaría hasta ahí por ahora. Gracias, Lady. Le damos la palabra a Génesis. Hola mujeres, buenas tardes. Para mí es un placer siempre compartir con todas ustedes, ver tantas caras conocidas después de mucho tiempo y compartir por supuesto este espacio con Estela y con Lady, que no es nada menos que han sido compañeras y hermanas de este transitar. Para responder esa primera pregunta sobre los desafíos, aunque ya mis compañeras han ahondado bastante sobre eso, creo que uno de los primeros desafíos que tenemos en el ser lideresas mujeres negras está el poder nombrarnos desde la identidad, porque nos cuesta aún mucho hacer el reconocimiento de ser mujeres negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, y poder liderar desde ese espacio, sobre todo porque se entiende que también desde esos espacios existen unos niveles y unas formas de dominación que son presentes y que las mujeres también tenemos que vencer. Y iniciando porque todas esas categorías que nos atraviesan también hacen parte de la cotidianidad de las mujeres negras. Es decir, al tú asumirte como una mujer, primero como una mujer, ya tiene una carga. El asumirte como una mujer negra además tiene otra carga. El asumirte como una lideresa también, pero también es el papel que decide jugar con todas esas identidades que tú, o esas categorías de análisis en las que tú te sitúas, implican por sí solas un desafío. Para mí, uno de los desafíos desde la experiencia que he tenido en este trabajo, en este tiempo que he estado trabajando con la red de mujeres afro-latinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora, es poder generar espacios de discusiones que planteen el tema de la interseccionalidad como un tema de validez de análisis. Y eso es uno de los desafíos que más ha representado en estos momentos desde el espacio donde puedo contarle, y es que siempre se va incluyendo el tema de las mujeres negras como en todos los temas por aparte, y nunca se le da la forma o el espacio que se le debe dar para hacer el análisis preciso que se requiere para poder identificar las cosas que hay que cambiar sobre este sistema racista, patriarcal y heteropatriarcal del que ya hablaba Ley. Una de las cosas que también me parece muy interesante es el de las economías negras y de cómo para las mujeres es muchísimo más difícil establecer unas dinámicas económicas que le permitan generar ingresos estables, que le permitan generar una autonomía económica y decidir sobre su patrimonio. Esto genera por sí solo una dependencia a unos niveles de violencia que también se ven reflejadas sobre el cuerpo de las mujeres. Creo que eso es algo importante y que siempre trato de poner sobre la mesa al hablar de la importancia de que las mujeres negras tengan autonomía económica, y que eso se vea reflejado también en el accionar de ser lideresas en todos los territorios donde ellas se mueven. También es como decirles que algo que me parece muy importante, y voy a quedarme con eso último que dijo Lady, es el tema de lo territorial y lo comunitario. Cómo las mujeres negras también nos pensamos nuestros liderazgos desde lo comunitario, y eso es trascendental, porque no nos pensamos desde la individualidad, sino que nos pensamos desde el tejer comunitario, y el despojarnos el querer despojarnos de esa comunidad ha generado unas clases de violencia sobre los cuerpos de las mujeres negras que son visibles en estos momentos y que están siendo latentes. Eso también hay que decirlo, y creo que es algo que es muy importante, pero la lucha por lo territorial, y eso también me parece muy importante, como lo decía Estela y Lady, es decir, que el modelo económico está implicando
que las mujeres estén siendo desplazadas a periferias, a territorios empobrecidos, a territorios que generan unas condiciones de mal vivir, y que eso está representando uno de los desafíos. Yo en lo personal en estos momentos creo que también hay que incluir dentro del análisis todo lo que implica para las mujeres negras no conocer el tema tecnológico y no manejarlo, porque si bien sabemos que esto es una cotidiana, esto es una situación que se presentó de un momento para otro, es algo con lo que vamos a tener que lidiar un tiempo, y esta virtualidad ha sido una barrera gigante por las condiciones que ya habíamos dicho, las condiciones de empobrecimiento en las que viven las mujeres, las condiciones de precariedad en las que viven mujeres, la falta de autonomía económica en la que viven las mujeres, que no les va a permitir en estos momentos adquirir el teléfono para poder conectarse o comprar un computador o pagar un internet, y esto está generando situaciones de violencia de violencia física, sexual, económica, de violencia psicológica, además, porque la virtualidad es algo que se vino de repente, pero que las mujeres no estaban preparadas, pero además las mujeres que tienen el acceso, que tienen la posibilidad, no saben cómo manejar las plataformas, se encuentran con la dificultad de que no están acostumbradas a este modelo, y eso también está representando una categoría de análisis, en decir cómo esta globalización o esta nueva normalidad que se quiere imponer va a afectar el transitar de la vida de las mujeres en su diario vivir, hablando de ese punto importante que yo les decía, y es cómo las mujeres negras construyen también desde lo comunitario, desde el hacer comunidad. Así que, bueno, creo que uno de los desafíos es seguir tejiendo ese tejido social, valga la redundancia, seguir en la reconstrucción del tejido social que implica para las mujeres negras tener ese trabajo, y pues lo retomo como un hilo de ideas. Primero, el de reconocernos y trabajar desde el autorreconocimiento de ser mujeres líderes, lideresas negras. Lo segundo, el tema de la autonomía económica y de generar dinámicas económicas estables para las mujeres, y que además reconozcan los saberes ancestrales de las mujeres, que no sean conocimientos impuestos, sino que también se aprenda a reconocer que las mujeres negras no son mujeres que no saben nada. Ellas tienen unos conocimientos y tienen unas historias que les permiten vivir, subsistir, y que les permite transitar, y eso es importante y es un desafío que tenemos en estos momentos, y es el retomar esos conocimientos de las mujeres negras. Lo tercero era lo territorial y lo del tejido comunitario, y por supuesto lo que ya les decía de la virtualidad. Creo que Gracias, Henry. Gracias por tus aportes. Tenemos otras dos preguntas para las compañeras, porque creemos que este espacio no es solo una clausura, sino que este espacio es un espacio de enriquecimiento para todas las mujeres, para reconocer toda la situación de nuestras mujeres afro en Colombia, pero también reconocer los desafíos que como mujeres sabemos que nos vamos a enfrentar día a día, y que estos espacios también sean espacios de aprendizaje para seguir construyendo juntas y juntos. La otra pregunta, comenzando otra vez con la profesora Estela, dime, Perdón, soy Ceci. Ceci. Es que, perdón que interrumpa, lo que pasa es que me debo despedir y no quería pues así como solo desaparecer. Ay, bueno, entonces ya te tomaste la palabra, tómate el espacio y te despides. Sí, con mucho gusto te damos la palabra. Bueno, sí, pues realmente es una lástima tener que irme. Es muy enriquecedor poder escucharlas, poder verlas a cada una. De verdad que desde aquí las abrazo, desde estos desafíos históricos que tenemos y los desafíos actuales que tenemos también en un proceso de blanqueamiento y de invisibilización en el que hemos estado de manera permanente las mujeres negras, las mujeres afrocolombianas, raizales, palenqueras, o como también lo conmemoramos y celebramos, porque ha sido una victoria desde el 25 de julio para las mujeres afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora. Hay grandes desafíos
el solo hecho de estar aquí ya ha sido la posibilidad de vencer uno de ellos, como lo decía Génesis, como lo mencionaba también tan profundamente Lady y Estela, que me siento tertuleando con ellas en una reunión de la mesa. Y a todas y cada una un abrazo, gracias por estar aquí, por perseverar, por vencer todos los desafíos que sabemos que este momento histórico nos está trayendo, personalmente, emocionalmente, familiarmente. Este en sí mismo no es un momento fácil, pero asimismo estamos haciendo historia, trascendiendo todas esas situaciones y haciendo grandes aportes desde lo que cada una es, y estoy requete convencidísima que va a seguir haciendo, porque esto para nada clausura aquí. Ahora quién sabe qué cosa se le va a ocurrir por allá, cada una de ustedes, y entonces Adriana, Alina, Diana, ay bueno, a Clau, a Pau, a todas las que veo por aquí. Y bueno, quisiera decir el nombre de cada una, pero son muchas, y entonces me dan aquí las 4 de la tarde y me cierran el micrófono. Entonces, un abrazo gigante, las amo mucho. Como decimos, una vez limpal, siempre limpal. Entonces, yo tengo las paticas y los deditos ahora tecleando en la Comisión de la Verdad, pero saben que ahí tienen mi corazón, las abrazo grande, y bueno, a chepa a todas. Sí. Gracias, Ceci. Se te extraña. Gracias por acompañarnos en este espacio maravilloso. De verdad que sí, gracias por los aportes a todas. Continuamos con el conversatorio porque estamos cogidas del tiempo. Entonces, al final hacemos como todo una síntesis. La segunda pregunta va enmarcada hacia los procesos de lucha y resistencia de las mujeres afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras. No sé quién quiere comenzar, o Estela quiere comenzar, o Lady quiere comenzar. Cualquiera de las dos que quiera puede iniciar. Bueno, yo sugiero, Alina, que como yo comencé primero, que comience ahorita Génesis, porque a veces que comienza, el que está de último, a veces le queda poco que decir, aunque siempre hay algo que decir, siempre hay que decir algo nuevo. Claro que sí, aquí todas las apuestas son valederas. Génesis, te tocó la pelota. Sí, Génesis señaló unos elementos fundamentales allí que yo quiero volver a ellos, entonces me parece clave que ella pueda volver, Lady o Génesis, para comenzar, y yo voy al final. ¿Listo? Bueno, sí, claro, para mí un placer. Ustedes saben que nosotras aquí nos sentimos como en tarde de hablar. Eso es, para nosotras está delicioso. Pero bueno, hablando de esos procesos, creo que voy a retomar el tema de la ancestralidad. Creo que uno de los procesos que se está haciendo desde las mujeres de la resistencia es desde la ancestralidad y desde la espiritualidad. Es un proceso que ha permitido la reivindicación y el reencontrarse de nosotras las mujeres negras con nosotras mismas, con nuestra historia, con nuestras ancestras, con nuestras, o sea, con todo eso que se nos negó y que en estos momentos tenemos la oportunidad de retomar, de aprovechar. Creo que eso es uno de los procesos que es más significativo en estos momentos. Desde mi experiencia es muy significativo porque te permite conocer lo que somos, lo que fuimos, y también te permite conocer cómo las mujeres están tejiendo lazos sociales, están tejiendo comunidad a través de esos procesos ancestrales y desde la espiritualidad. Sin duda, el tema territorial y el tema de los procesos por la defensa del territorio es un pilar para la lucha de las mujeres negras, de nuestras mujeres negras, porque lo que implicó el proceso de desarraigar a personas de un territorio, traerlos a otra, convertirlos en esclavos y todo eso, lo que en estos momentos se está haciendo es buscar o tener raíces
tener ese territorio que es tuyo, que te pertenece, que ya históricamente te lo luchaste, que ya históricamente te lo ganaste, pero que también ahora te toca nuevamente volver a lucharlo, volver a ganártelo y volver a validar que es tuyo, que eso me parece horrible, además, que tengamos que volver a validar que un territorio que ya ha sido para nosotras siempre, ahora tengamos que volver a validarlo. Eso es uno de los procesos que creo que es más importante en estos momentos para nosotras como mujeres. Me gusta mucho hablar sobre los procesos que se están construyendo entre las mujeres negras, desde la sororidad, desde la empatía, desde la colaboración, desde la articulación, desde ese enredarnos entre unas y otras, porque hemos reconocido que el estar juntas es lo que va a fortalecer precisamente la lucha que tenemos y que queremos llevar en eso. Yo llegué recientemente a encontrarme con esa compañera que hoy nos encontramos en este conversatorio con Lady. Un día nos sentábamos y decía, es que la forma en la que nosotras cuando nos unimos construimos unas cosas tan poderosas, tan maravillosas. Así que creo que el proceso de articulación de las mujeres negras en todo el país es lo que ha permitido también que el resto de cosas se den. Hemos descubierto que en la articulación y en el unirnos está la fuerza transformadora para cambiar este sistema racista, patriarcal, para cambiar este sistema clasista y opresor hacia el cuerpo de las mujeres. Yo voy a hacer también un poco un énfasis en algo que, si bien parece vano o parece, como uno dice, sencillo, para mí algo importante que se ha dado desde las mujeres negras, desde nosotras como las mujeres negras, es la reivindicación histórica de nuestra estética, y que eso ha permitido que los caminos para las mujeres que vienen detrás de nosotras también se abran. Y es un proceso que ha sido silencioso, pero ha sido muy fortalecedor en el nivel identitario para muchas mujeres. Que hoy muchas mujeres puedan reconocerse como mujeres negras también se debe a toda la reivindicación de las esteticidades de las mujeres de esos procesos que se han venido haciendo, de conocer la historia de los turbantes, de conocer la importancia del cabello, de conocer la importancia de ser una mujer negra, y eso va también a fortalecer todos los procesos que se quieran dar, políticos, sociales, comunitarios, va porque atraviesan el ser de las mujeres y cómo se sienten cómodas con sus propios cuerpos. Eso para mí es importante también mencionarlo dentro de los procesos que adelantan las mujeres en el país. Y ya, bueno, creo que Estela y Lady profundizarán en todo el resto del proceso. Gracias, Nancy. Le doy la palabra a Lady Laura. Tienes la palabra, Lady. Hola. Hola, Lady, tienes la palabra. Hola, ¿me escuchan, Alina? Sí, te escuchamos. Ay, creo que quedé como en un momento sin internet. Bueno, entonces creo que vengo yo, ¿no? Creo que sí. Listo. Bueno, yo quería hacer algunas puntualizaciones allí. Quizá traicionaré un poquito la pregunta de Alina, porque quisiera hacer unas anotaciones locales, pero también como generales frente a esa pregunta de las luchas históricas, y conecto mucho con lo que ha dicho Génesis. Yo quisiera empezar planteando que en verdad yo creo que los pueblos y las comunidades étnicas, tanto afro como indígenas, han enfrentado históricamente muchas injusticias epistémicas. Y justamente lo que hablaba en Génesis de la ancestralidad, que muchas veces no llega a procesos de formación, tiene que ver con esa injusticia epistémica de lo que se enseña o lo que no se enseña o cómo se enseña, ¿no? Y definitivamente la perspectiva afro no ha estado lo suficientemente incorporada en la escuela, y más aún ha estado ausente la perspectiva de las mujeres negras. Yo recuerdo cuando estaban todas de la ideología de género,
que salían las familias a protestar y yo decía, pero ¿cómo no salen a protestar si la escuela ha sido un aparato tremendamente patriarcal y racista? Las niñas negras aprenden a despreciarse en la escuela. Nosotras en el proyecto de educación intercultural teníamos casos de niñas negras de 5 años que le decían a la mamá que si se arrancaban la piel se volvían blancas y por lo tanto bellas. Y eso es tremendamente impactante. Eso es un autodesprecio muy fuerte, una violencia muy fuerte. Entonces yo creo que es importante también en esto de las preguntas que nos plantea Alina, de las luchas históricas de las mujeres, empezar a hablar de justicias epistémicas para los pueblos afro. Y creo que eso pasa porque hemos sido una ausencia en la educación y hay que hacer presencia esa ausencia. Miren, nosotros nos pasaba comúnmente, si hacemos el ejercicio acá y nos dice Simón Bolívar, podemos hacernos una imagen de Simón Bolívar mentalmente, ¿no? Y si vemos la imagen solamente, podemos darle nombre a esa imagen. Pero no ocurre eso mismo con un montón de mujeres negras que han sido en verdad personas claves. De hecho, bueno, Estela nos puede ayudar más en ese asunto. Para el Día de la Mujer, para el Día de las Violencias Sexuales, quisimos hacer algo con Paula de Aguiluz y muchas mujeres no podían ponerle rostro a Paula de Aguiluz. De hecho, tampoco se lo pueden poner a Pedro Romero, porque es que la historia afro ha sido muy masculina, de hecho, pero aún los masculinos les falta mucho para podernos hacer una imagen. Pero las mujeres negras siguen siendo una ausencia mucho más fuerte. No podemos darle nombre y no podemos darle imagen. A mí me sigue pareciendo que eso es muy fuerte en clave también de los procesos de lucha y de resistencia que plantea hoy Alina. De hecho, cuando en términos de género solamente, cuando en el Camellón de los Mártires se intentó también reconocer a las mujeres, hubo toda una polémica en la ciudad, la placa quitada y la placa hoy físicamente no se ve. Realmente es muy difícil verla y la invisibilidad física se dan cuenta de una invisibilidad simbólica y de cómo opera esta ciudad en sus lógicas heteropatriarcales. Entonces yo quería hacer esa anotación en términos de reivindicación de lucha. Las mujeres necesitamos estar también en esa educación formal y en esa educación popular y enseñando cómo hemos resistido y cómo hemos luchado. Y quiero conectar allí en lo que me parece importante de esa enseñanza en clave cimarrona. Yo creo que pasa algo cuando la historia solo se enseña en términos de esclavitud, ni siquiera de esclavización, sino solo desde la lógica de la esclavitud. Yo creo que enseñar la esclavización es importante porque ha habido un trauma y un dolor muy profundo que tiene que ser recordado, pero creo que enseñar en clave cimarrona educa para la rebeldía y educa para la resistencia, y creo que eso también tiene que ver con la lucha de las mujeres. Ahora, en la pregunta concreta, en lo que hacemos desde CINEP, y creo que desde mi propia trayectoria como trabajadora social, yo me he dado cuenta de que las mujeres negras hay un micrófono abierto, que las mujeres negras han sido muy importantes en los procesos de autogestión de barrios populares, en lo que llamamos invasión, ¿no? Pero luego esos barrios sufren todo un proceso de consolidación y de formalización, y las mujeres han sido fundamentales, no solo en la gestión de servicios, sino gestionando escuelas, gestionando sistemas de salud, y obviamente con lo del COVID ha sido también muy fuerte. Esto no lo quiero romantizar, pero solo para hacer una anotación, las mujeres han llevado mucho la carga de gestionar las ayudas humanitarias. Han estado allí en esa gestión porque compromete también la seguridad alimentaria de sus familias. Entonces yo creo que, sin romantizarlo, creo que es importante anotar eso, y digo, no lo romantizo porque también tiene que ver con unas sobrecargas que cruzan la feminización del cuidado. Entonces quisiera anotar que las mujeres en los procesos de consolidación barrial en las periferias de Cartagena han sido fundamentales, barrios que luego, como hemos contado acá, muchos entran a ser intervenidos por megaproyectos, porque ya hay también un terreno que ha sido alistado por actores comunitarios, muchos de esos actores mujeres, y creo que es importante anotarlo allí. Creo que es clave anotar en esos procesos de lucha la defensa territorial de la que hemos hablado ampliamente. Hoy las mujeres de las zonas insulares de la ciudad están dando una pelea increíble frente a toda esa arremetida turística en la Boquilla que hablábamos hace poco en la mesa, y los corregimientos de la Boquilla que han sido arrinconados, confinados
Villa Gloria, por ejemplo, Gloria Sánchez ha sido una mujer afro dando la pelea con unos poderes que son realmente muy fuertes, unos poderes patriarcales además, muy, muy fuertes. Yo creo que hay que empezar a nombrar y reconocer esos procesos de las mujeres por la defensa de su territorio. En La Guajira, en donde Cinep también está, las mujeres afro están luchando fuertemente contra la minería de Cerrejón. Yo creo que allí también hay una defensa de la tierra, una defensa del agua, de ese líquido tan importante. Las mujeres están defendiendo la tierra y están defendiendo el agua contra esa economía extractiva. Y también creo que eso hay que hacerlo visible desde esa relación cuerpo-territorio. Y no sé, en Cartagena también me parece interesante anotar todas las luchas que han dado las mujeres con los mercados sectoriales. Y se me vienen todas estas cosas a la cabeza por los procesos de reconstrucción de memoria local que estamos haciendo ahora desde el proyecto de educación intercultural. Santa Rita, por ejemplo, es un caso de una lucha muy fuerte, con un montón de dificultades, y las mujeres comerciantes ahí han sido fundamentales para sostener el mercado de Santa Rita y para la permanencia de ese mercado, que sigo creyendo que que hay que rodearlo mucho. Entonces yo creo que en esos procesos barriales que a veces no se ven, porque también nos centramos como en esas luchas universalizadas y descuidamos mucho las luchas locales, creo que es importante allí rescatar la resistencia y la lucha de las mujeres negras. Tengo otras cosas que decir frente a lo que ha planteado Génesis de la estética, pero lo quiero reservar para una de las preguntas que Alina, no sé si la sacrificó, pero igual hay que plantearlo en algún momento aquí. Todavía está, lo único es que vamos a ir cerrando con menos tiempo, pero ahí está. La intención es que podamos desarrollar todo el espacio que habíamos propuesto y yo vamos bien con el tiempo. Antes de pasar a la profesora Estela, quiero saludar a Paula Flores, que está aquí con nosotros, nos está acompañando y que la vamos a dejar para el momento final. De cierre. Paula, gracias por sacar tu tiempo también y por acompañarnos. Sé que también tienes un poquito de dificultad con la conexión, pero hiciste lo posible y aquí estás. Muchas gracias de verdad. Continuamos con la profesora Estela. Una moción allí, Alina. A mí me parece que Paula pudiéramos escucharla en el intermedio del conversatorio, para dar la posibilidad de que en medio de esas dificultades de conexión que siempre habitan a los espacios rurales y la ruralidad también en el marco del urbano, con todas las precariedades económicas que nos atraviesan en las múltiples diversidades que somos como mujeres negras, si hay la posibilidad que en el intermedio, después de esta pregunta, pueda ella intervenir, sería magnífico también, para no dejarla a ella hasta el final. No sé, es lo que yo pienso. Le vamos a dar la oportunidad a Paula de que nos salude en un ratico, pero al final al final lo tenemos asegurado, porque sabíamos que de pronto íbamos a tener problemas con el internet, y ya tenemos eso asegurado. Entonces ella está aquí, es un momento como para estar presencial y saludarnos, y ahorita después de la pregunta que tú nos respondas le damos la palabra a Paula también para que nos salude, pero queda el espacio cultural ya para la última parte. Sí, lo decía porque precisamente quería retomar entre esas conquistas, entre los procesos de lucha y resistencia de las mujeres negras y afrocolombianas, algo que Génesis decía, y es que en términos de esas trayectorias hay que reconocer cómo ha sido el camino ser mujer negra en términos históricos, cómo se ha producido históricamente esas luchas. No me refiero solamente en el marco del derecho y en las políticas de identidad, porque no quiero traicionar a tu pregunta, pero la pregunta necesariamente remite tanto a la política de identidad como a los procesos de agencia, en términos de una lectura de la subalternidad desde la negridad y de las mujeres negras en términos de su capacidad de agencia. Y creo que la historia desde abajo ha sido clave en desnudar algo que Lady exponía, y es que la historia de la subalternidad, o la historia desde abajo, como la entiende Jo Rudet, desnudaba a partir de esas voces
que aparentemente eran imposible leerla porque uno no puede hablar por el subalterno cuando se para teóricamente a interpretar las voces subalternas. Como investigador uno no puede hablar en lugar de ella cuando es historiador. Pero esas mismas fuentes que hablan del privilegio, que hablan de la blanquitud, le permiten a uno desnudar la capacidad de agencia o ese cimarronaje del que hablaba Lady, esas capacidades de resistencia como capacidades de agencia que las mujeres pudieron cultivar las mujeres negras y mulatas pudieron cultivar o construir a lo largo del periodo colonial del siglo XIX, inclusive de la primera mitad del siglo XX. Y en el periodo colonial, esas mujeres tenían nombre propio. Tenían nombre propio. El problema es que le perdemos las pistas a estas mujeres en el siglo XIX a falta de no tener cuenta y a falta de que no son las preguntas clave dentro de una historia de la subalternidad que ha estado fuertemente patriarcalizada y masculinizada sobre la presencia de lo masculino en términos de esa capacidad de agencia y de representación política en la construcción del Estado-Nación y de región en Colombia. Pero creo que es clave mirar las lógicas de cimarronaje y de libertad en las cuales operaron muchas mujeres y tenían que ver con la curandería popular que todavía hoy prevalece. Génesis hablaba de los saberes ancestrales, hablaba de entre esos saberes ancestrales es importante mirar la curandería popular y cómo resurge permanentemente, inclusive en el marco de esta pandemia, qué es lo que recomiendan nuestras abuelas dentro de su saber popular, desde esa curandería tradicional, y que se puso de presente como una capacidad de resistencia y de cimarronaje en el periodo colonial, y eso fue prácticamente Paula en ese momento, y que pudo moverse tanto de abajo hacia arriba, con mucha facilidad, y logró evadir 4 juicios inquisitoriales. Si eso pasa en el periodo colonial, ¿cómo no podemos seguir documentando esas capacidades de resistencia en el siglo XIX y en el siglo XX? Y sobre todo a finales del siglo XVIII, cuando ese barrio Getsemaní ahí está presente, nos está mandando un mensaje, y las mismas lecturas en las que todavía están prácticamente centradas la mayor parte de la población de nuestras mujeres negras en Cartagena están concentradas, sino en la economía doméstica, en la economía informal o en la economía del cuidado. Estas mujeres, este antecedente, hay una línea de tiempo que tendremos que construir allí, y es que esas capacidades de agencia, en medio de lo que decía Génesis, que aunque no le garantice una capacidad económica y una capacidad de independencia, y por eso también hay un control dentro de muchas formas familiares sobre su corporalidad, eso no resta la posibilidad de entender una línea de tiempo que yo quiero destacar aquí en unas cartillas que construyó el Instituto Internacional de Estudios del Caribe, que dedicó un 4º capítulo a esa cartilla, donde Ley decía: adolecemos de referentes de esas capacidades de resistencia, de esas capacidades de lucha históricamente de las mujeres negras y mulatas, no solamente en Cartagena, sino en todo el país, porque los manuales escolares otorgaron una preeminencia de una visión masculinizada de la historia, y si hablamos de la presencia de la mujer, en términos de estas capacidades de resistencia, siempre es una mujer blanca y mestiza, pero no tenemos esos referentes en los manuales escolares. ¿Y cómo es posible entonces que nuestras jóvenes puedan crecer y nuestras niñas puedan crecer con unos referentes y romper la espiral del racismo estructural y la discriminación racial como sistema, si también hay un uso político de la historia? Y el uso político de la historia se instala en el marco de la colonialidad y no se disputa la noción de ciudadanía en la construcción del Estado-Nación en el siglo XIX, y desconoce, por supuesto, que un elevado porcentaje de mujeres negras, que ojalá pudiéramos tener los registros con muchísima suficiencia a través de ese censo que ha sido suficientemente explorado desde múltiples visiones, pero no desde la participación de la mujer, el censo de 1778, para entender que muchas mujeres negras y mulatas configuraron no solamente el centro histórico y el primer barrio extramuro de la ciudad, un barrio periférico popular, el primer barrio extramuro popular de Cartagena, integrado por mujeres negras y mulatas libres. Se ubicaban en zonas urbanas, así dice esta cartilla,
en su capítulo 4 del Instituto Internacional de Estudios del Caribe, pero cuya cartilla y cuyo discurso no llega todavía a los manuales escolares. Un elevado porcentaje, abro comillas, un elevado porcentaje de las mujeres negras y mulatas se ubicaban en zonas urbanas y lograban acceder al desempeño de otros oficios como la venta de mercancía en las calles y los mercados locales. Eso muestra un punto de articulación y de tránsito sin cometer anacronismo, pero la capacidad de resistencia de esas mujeres libres que empezaron a construir su propia economía. Y lo podemos ver también en la capacidad de resistencia de estas mujeres que desde el mercado de Basurto empiezan a agenciar también la construcción de estos mercados locales y periféricos. Y termino la frase, la cita diciendo, y los mercados locales o la administración de hospederías. Algunas de ellas llegaron a disfrutar de una posición económica desahogada que les permitió establecer pequeños negocios, poseer casas propias, adquirir diversas propiedades e incluso tener esclavos a su servicio, según muestran los censos de la época. Todo ello pone de manifiesto su iniciativa, su capacidad de movimiento y su destacada participación en la vida económica de la ciudad de Cartagena, que les concedió mayores posibilidades de ascenso en la rígida escala social del mundo colonial. Y eso pasó a finales del siglo XVIII, a lo largo del siglo XVIII. ¿Cómo no podemos entender que también esas disputas siguen dándose a lo largo de unas dificultades económicas? Reconocemos las dificultades económicas y el estancamiento económico que pudo haber tenido Cartagena a lo largo del siglo XIX en el marco de los procesos de independencia, pero en la primera mitad del siglo XX no tenemos lo suficiente registro para hablar de esos marcos de referencia, y por eso, Lady, creo que también es clave que desde el punto de vista histórico miremos cuál es el uso político que se hace de esa memoria, y no quiero entrar en un terreno espinoso, y es desmontar el mito de la lectura de las élites en su capacidad de agencia en la historia, para poner entonces en su lugar la lectura de las subalternidades negras. Lo que yo pienso es que es apenas justo, como tú decías, una reparación epistémica de esa invisibilidad que les permita generar referentes también a nuestras jóvenes y nuestros niños en el marco de la escuela. Pero ya en el contexto contemporáneo estoy de acuerdo con Lady que la buena parte de la configuración de estos barrios populares en la Cartagena urbano-moderna, que comienza en el rompimiento de la muralla en la avenida Santander con lo que era Pekín, Pueblo Nuevo y Boquetillo, las mujeres jugaron un papel clave. Si uno recupera lo que es la microhistoria, hace mi trabajo de microhistoria, historia local, historia barrial, se da cuenta de la capacidad de agencia de estas mujeres, no solamente en la defensa del suelo, en la defensa del territorio, sino en la capacidad de liderazgo que tuvieron. Tan es así que, por ejemplo, en Crespito hay un monumento a la China, y yo pienso que hay una mujer que no es china, hay una hibridación racial que nos cuesta trabajo, hay una hibridación étnico-racial que nos cuesta trabajo reconocer en el marco de esas primeras desplazamientos de mujeres y hombres en la Guerra de los 1000 días, de reconocer que mujeres zambas, campesinas y negras dieron lugar a la construcción de esa Cartagena periférica y esos barrios extramuros, más allá de los barrios tradicionales como Manga y Pie de la Popa, que fueron barrios de élite. Y ahí tuvieron una capacidad de agencia fundamentalmente en la apropiación de esos territorios, al igual que en la Boquilla, con los consejos comunitarios que citaba Ley, del papel de María Aguilar, el papel de Gloria Sánchez. Tendríamos que resaltar allí fundamentalmente el papel de otras mujeres que, como la China, fue nombrada así, China, y creo que ustedes saben que también llamamos chino a mucha gente de Córdoba, de Tuchí, pero son mujeres zambas, en esa categoría excluyente y racializada construida desde el periodo colonial, y que buena parte de esas mujeres impulsaron el crecimiento urbano, moderno y periférico de la ciudad de Cartagena en el propio centro histórico cuando rompen estas murallas. Y hay una mujer que es esta, la China Aguilar, la que tiene ya un monumento en Canapote, particularmente en toda la zona en la placita principal de Crespito, es que donde está ese monumento,
Y lo digo porque el trabajo que nosotros hicimos, Victoria Barrial, Indira Vergara y Elsie Sierra, sobre la configuración de estos barrios periféricos, ahí hubo un papel fundamentalmente de las mujeres en los relatos orales, eso pudimos documentarlo, y esos trabajos quedaron publicados en una convocatoria que hizo el Banco de la República para de alguna forma mostrar cómo fue el crecimiento urbano moderno de la ciudad y la participación de los sectores subalternos en la necesidad de definir unos espacios luego de haber sido despojados, porque son las primeras dinámicas de despojo que empiezan a experimentarse en el crecimiento de la ciudad. Yo creo que esa capacidad de resistencia y de agencia de nuestras mujeres merece ser documentada también en los nuevos barrios que se han construido en la ciudad, como también en términos de la garantía de la seguridad alimentaria y el papel que ellas han desempeñado en el mercado local, que no es nuevo, reitero. El desempeño en el mercado local deviene desde la segunda mitad del siglo XVIII. Eso no es un elemento de resistencia frente a las políticas agresivas del capitalismo económico, que tiene unas dinámicas articuladas también a los procesos de turistificación agresiva en Cartagena y que, por supuesto, precarizan mayormente a las mujeres negras y tocan ellas de definir cómo establecen esas capacidades de agencia, siendo ellas muchas las dueñas de muchos de los, o propietarias de muchas de las tiendas que están en el mercado de Santa Rita, y además de ser dueñas, han presionado por hacer parte de las asociaciones que garanticen los derechos y la preservación de ese mercado periférico. Gracias, Estela, por tus aportes. La tercera pregunta solamente se lo voy a hacer a una de las compañeras. Le voy a pedir a Lady que no la responda porque ya estamos sobre el tiempo y entonces no nos alcanzaría para desarrollar toda la agenda que tenemos. La tercera pregunta, Lady, un poco va relacionada con cuáles han sido los aportes a la construcción de la paz desde las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en Colombia y el Caribe colombiano. Solamente le pido disculpas a las otras dos compañeras, pero el tiempo realmente no nos da, nos hemos pasado un poquito del tiempo, entonces por eso yo sé que todas ustedes están sintonizadas en la palabra, así que se la cedo a Lady Pernet. Pero bueno, yo ahí propongo, Alina, sin desautorizarte, yo tomar un minuto, es decir, que restringamos el tiempo. Yo me tomo un minuto porque yo realmente quiero anotar dos aportes, pero estoy segura que Génesis desde la Red de Mujeres Afro, por ejemplo, tiene muchos más que aportar. Entonces yo prometo tomarme un minuto, ¿te parece? Entonces que sea un minuto para cada una, pero un minuto. Sí, eso dice la Estela. Ella sabe que yo se la quito con el tiempo. Un minuto para no quitársela. Yo frente a la construcción, yo pienso que la paz debemos complejizarla, ¿no? Y entender la paz como poder en verdad eliminar todas esas desigualdades que nos atraviesan. Yo ahí sí no quiero tener un discurso romantizado de la paz. Entonces, en ese sentido, creo que las mujeres negras, con todo lo que hemos dicho aquí, cada día están luchando, por ejemplo, por gestionar proyectos de soberanía alimentaria. Yo creo que la soberanía alimentaria es un gran aporte a la construcción de paz, porque también es cuestionar esas lógicas capitalistas de la acumulación, de la expropiación, del despojo. Y sí hay mujeres negras que le están aportando a procesos de soberanía alimentaria, y a mí me parece que eso es muy importante anotarlo aquí. Lo están haciendo en Cartagena, lo están haciendo en La Guajira, además con muchas dificultades, porque las reubicadas lo que hacen es sacarlas de ese contexto rural donde podían producir y las vuelven es consumidoras únicamente, cuando eran antes productoras de su propia alimentación. Yo creo que ojo con eso, porque es un mercado que pretende ponernos solo en el estatus de consumir y no de producirnos nuestros propios alimentos, y voy a hablar muy rapidito, y la escuela ha sido cómplice de eso, por lo menos en contextos urbanos no nos enseñan a sembrar nada, y eso es intencional porque lo que quieren es ponernos solo en esa posición de consumo. Yo lo admito porque yo soy bien inútil frente a eso. Yo aquí no puedo garantizar
mi sobrevivencia, entonces yo creo que esa dependencia del mercado es terrible y la escuela es cómplice de eso. Y la otra que anotaría pequeño es la reconstrucción de memoria. Yo creo que el olvido es un enemigo de la paz. Y las mujeres también están en esos procesos de reconstruir memoria. Quisiera también anotar el proceso de La Guajira con las mujeres de Tabaco sacadas por la minería, que han construido el colectivo de cocineras de sueños ancestrales para hablar desde allí, desde esa memoria, cómo lo que comían, que era parte de su cultura, no se puede hacer porque la minería lo sacó. Yo creo que eso envía con lo que decía de la soberanía alimentaria, me parece muy importante. Mujeres diciendo cómo se han quedado sin agua y los arroyos, haciendo memoria de los ríos, que también creo que es un aporte a la paz, y decir, miren lo que hace este modelo con los ríos y con los mínimos vitales. Que no, los ríos, el agua, en la escuela, qué pena, pero yo tengo un problema con la escuela, nos enseña solo el agua como recurso y no nos enseña en otra forma, en ese contacto que tenemos comunitario, espiritual, porque les interesa que lo miremos solo como recurso. Y creo que estas reconstrucciones de memoria están hablando del agua desde otras dimensiones. Entonces yo quisiera anotar esas dos, la soberanía alimentaria y la reconstrucción de memorias locales, de memorias políticas, cuestionando ese modelo de desarrollo que expropia, que despoja. Mire, el primer cuerpo colonizado es el de las mujeres, y eso quiere decir expropiar, despojar, y por eso estamos haciendo este ejercicio en contra de ese modelo que ha despojado y expropiado. No sé si me llevó un minuto, compañeras, hice mi esfuerzo, les toca a ustedes hacer el mismo. Continúa, Génesis. Voy a continuar para ahorrar el tiempo. Yo voy a retomar algo que yo decía que es muy importante y que creo que es el aporte y lo que va a realmente a contribuir a esa paz, como la decía Lady, que no la pensamos en la romantización, sino en el enfoque de tener unas condiciones mínimas, unas condiciones de dignidad para las mujeres, y que eso implica todo. Y es en la facultad y en la forma en la que las mujeres han encontrado, en la fuerza en la que las mujeres la han encontrado a la hora de agruparse, a la hora de encontrarse con otras mujeres, a la hora de tejer en red, a la hora de hacerlo articuladamente. Creo que el volver a encontrar es lo que ha fortalecido que los procesos que están construyendo las mujeres en los territorios realmente contribuyan a la paz, pero también a situarse desde el ser no solo actoras de la victimización que se quiere poner en las mujeres negras, sino desde también transformadoras y agentes de cambio dentro de los territorios. Eso me parece muy importante decirlo, porque las mujeres están tomando o estamos tomando el micrófono. Las mujeres estamos tomando la acción como histórica, como ya lo decía Estela, de transformar las sociedades y los territorios donde nos vemos. Y para cerrar así mínimo, creo que un aporte fundamental es el rescate de la ancestralidad y de las espiritualidades de las mujeres negras, de nosotras como mujeres negras, es algo que está contribuyendo también a esos procesos de paz, entendiendo que se tiene que hacer con nosotras mismas, con nuestras comunidades, para poder ampliar a todas las esferas. Estela, ese reto de 1 minuto sí es para ti. Estela, tienes la palabra, Estela, 1 minuto. Ya estás igual que Lady. Y para Lina que la corte. Sí, la corto, me toca cortarla. Sí, ya, lo prometo. Mira, lo primero, voy a decirlo, incluyendo un suspiro, lo primero es el diálogo con los saberes otros, y no los saberes otros como coproducidos desde una visión o etnizada, desde la invención de un sujeto étnico, desde el multiculturalismo, o una visión también esencializada de esos saberes otros. Es mi llamado de atención. Tratar de ver qué es lo que piensa la gente desde su propio territorio, desde sus propios saberes, desde sus propias capacidades de participación y con lo que cuenta, que la gente pueda sacar su empuje, su capacidad de rabia, sin tener que generar esa mediatización y tener que nombrarlo, porque estamos acostumbrados a estar nombrando lo que la gente quiere, y lo digo desde mi posición como académica. Entonces es importante, insisto, el diálogo con los saberes otros, no coproducidos ni por el esencialismo ni por el multiculturalismo. Eso en primer lugar. Y segundo, la paz requiere
lógicamente la construcción de unos referentes, sobre los referentes históricos, en lo que se entienda que la noción de victimidad en esos informes de la Comisión de la Verdad, en lo que yo tengo muchísima esperanza, como todos los que están aquí, y desde las organizaciones de base que lo están alimentando, por favor, que esos relatos o esas narrativas tengan por prioridad establecer una línea de tiempo en una noción de victimidad y no romantizada que permita entender la lectura sistemática de violencia que se ha operado sobre los cuerpos de las mujeres negras. Que esto no es una cuestión del conflicto armado, es todo. Muchas gracias, Estela, muchas gracias a Génesis y muchas gracias a Lady por este conversatorio tan ameno, este conversatorio que de verdad nos deja muchos aprendizajes. Para el IMPAL no solo era hacer una clausura de la escuela, sino hacer visibles esas luchas y esos desafíos de las mujeres negras, afro y palenqueras, y la intención también es además seguir articuladas en estos procesos para continuar estos espacios de formación política para las mujeres que hoy terminan una etapa del ciclo de la Escuela Feminista del IMPAL, que sabemos que tiene muchos elementos, pero lo que queremos es que estos espacios de aprendizaje se sigan dando entre nosotras, que sigamos articulando y fortaleciendo cada uno de los espacios que tenemos para que estas mujeres también tengan la misma dinámica en sus propios territorios. De verdad que muchísimas gracias por acompañarnos.